Bienvenidos mi gente nuevamente. Estamos aquí de vuelta en Subnautica 2, capítulo 9 ya. Cerca del final, creo. Tengo entendido que estamos bastante cerca del final. El capítulo anterior activamos esta especie de taladro o turbina rara gigante. Y bueno, em, lo dejamos específicamente por aquí. Y hoy es la intención ver qué tanto podemos avanzar en la historia, si podemos avanzar un poco más. Me gustaría seguir explorando un poco el tema de los aliens y estaba explorando un poco y recuerdo que el otro día vimos unos fragmentos que no exploré. Sí, me gustaría echar una miradita a esos fragmentos porque según yo no había nada en estos fragmentos, pero creo que sí había algo en estos fragmentos. Entonces vamos a ir. Creo que estos de acá no lo son. Acá hay una cueva. Acá hay azufre y oro. Y esto tiene otro tadpole. Y acá hay una caja negra. Oh, no, no hay nada. Solo plata. ¿Esto da oxígeno o no? No, esto no da oxígeno. No, esto ya lo entiendo, el chasis de carga. Bueno, vamos a seguir buscando por aquí estos fragmentos. Por aquí yo pasé, ¿cierto? Sí, este es el que vimos en el capítulo anterior. Acá hay otro fragmento. Bueno, luego del fragmento vamos a ir ahí, a lo de los aliens, y vamos a activar la segunda compuerta. O sea, no segunda compuerta, es la segunda cápsula alienígena que tiene otros botones. Entonces vamos a activar esos botones. Ok, pero aquí es, creo que es acá. Bueno, si nosotros rebobinamos un poquito, son, creo que fue en el capítulo 7 que vine para acá. Cuando grabé el capítulo 7 y hubo un error, yo pasé por acá y, claro, vi esta puerta, la reparé, em, investigué todas estas cosas, vi todo esto. Creo que hasta acá al fondo no se podía pasar. Acá no recuerdo que había. No, aquí está esta zona grande, perfecto. Entonces, creo que esta parte sí está grabada. Pero resulta que aquí está esta cosa de acá, que yo pasé por al lado y no la vi. Así que ahí ya tenemos la mejora del escáner. Entonces, em, esas cosas se me pasan, entonces ya desbloqueamos el nuevo escáner, que para mi suerte no estaba en ningún lugar especial ni nada, así que, bueno, vamos a ver qué hacemos acá. Puedo activar todas estas cosas, entonces mm, me da un poco de miedo. Así que vamos a ver primero esto que hace. Ya, ok, esto dice que tengo que activar.
Esto de acá, ¿no? ¿O es este primero? No. Tengo que poner la turbina para girar. Falta esto. Pero está solo eso prendido. Y me dice que falta este de acá. Eso es la planta de energía. ¿Dónde está el renacuajo? Allá. Sala de control superior. Entonces, la energía está hacia acá, si no recuerdo mal. Entonces, puede ser que aquí ya podamos hacer algo. O al menos eso es lo que parece. Aunque por aquí no hay ningún tipo de puerta, por ejemplo. Ahí hay una especie de turbina, pero eso no creo que sea algo. Y por aquí no tiene pinta que esto se vaya a activar así porque sí. Entonces, yo seguiría los cables. Y por acá, por ejemplo, no hay nada. Entonces, sigamos los cables mejor. El cable llega hasta acá, por ejemplo. Los tres cables. Y llegan acá. Y esto no es nada. Ni acá tampoco hay nada. Están molestando harto los enemigos aquí. Bueno, más que enemigos, criaturas. Veamos acá si podemos ya hacer algo, quizás. Porque por acá falta un cable, por ejemplo. Pero no hay nada como que se pueda activar. Adiós a usted. Vamos a ir hacia acá ahora. Bueno, hay que explorar todo este sector alienígena y ver si encontramos lo que nos falta. Si no, voy a ir para allá arriba a ver si allá podemos encontrar algo. Porque acá esto está cerrado en teoría. No se puede entrar aquí. No. Se me ocurre ir a hacer la mejora del escáner. Porque quizás haciendo la mejora del escáner podemos acceder a todas estas habitaciones de acá. Con las biomodificaciones. Sí, tengo la curiosidad de eso. Así que vamos a devolvernos. Y vamos a ver si podemos hacer el bioescáner para tener las modificaciones. Porque acá en la torre no se puede entrar, creo. O eso es lo que tengo entendido. Por ejemplo, acá sale... No. Sí tengo entendido que aún no puedo entrar acá. Por aquí está el colector. Ok, 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 ok. Acá hay algo. Esta es una bóveda de criptadores. Aquí no se almacena nada útil para los Axum. No te salvará ni a ti ni a tu progenie. Es un mensaje para alienígenas serviciales. En nombre de la esperanza, no la destruyes. Soltería. Criptador naranja nuevo, Axum naranja durmiendo.
Ok, ahí al fondo está el Leviatán. Museo del Observatorio. Cometa ver torre antiguo vivienda. Ok. Algún metano fuego antiguo ver curioso. Al día de hoy, Karakorum quema metano para alimentar Xanadu. Los telescopios nuevos son mejores, son mejores. Esta torre antigua pervive como un museo. Ok, tendremos que activar esto. Acá no hay nada. Veamos qué nos dice esto. We could just blast through. Yeah, and if we're lucky, Nahima kills Con us. suerte Nahema nos Fills our mata bio beds y with llena concrete nuestras biocamas de before the day concreto they antes escape de que to nos us. atrapen los relaves. This is the Esta es su history. historia. We No can always podemos blow them up. destruirla. They do take good care of the exterior. What if the electrical system still works? We could hook up our own generator. Unless you can find me a wiring diagram, we'd fry the whole system. You ever see a metal fire underwater? What if there are wiring diagrams? Instructions right in front of us, and we just can't see them. Did your hot springs tell you about this? Preguntémoslo a Sophie si podemos usar el super escáner. Pues, She activa might las be coordenadas right. del campamento The base. Axum Deja aquí seem una a grabación en combination of caso de que nos solar and restauren. polarized light. Hmm, Some of their writing might be invisible to us. We'd need to modify our scanners to look for it. Or our eyes. observatorio. All right. Let's ask Sophie if we can try out her super scanner. PDA, activate the base camp waypoint. Sing. Drop a recording here in case we get reset. La puerta no posee energía. Un generador de Alterra destruiría el sistema eléctrico alienígena. Localiza un generador alienígena para acceder. Ok. Tenemos que reactivar el generador entonces. Voy a buscar un momento. Nos vamos por aquí abajo. Banco de datos. Ruinas Karakorum. Estos vehículos no. Vida móvil. Crustáceos. Mango. Medusa. Hay mucha información. Restos de la cigarra. Pueblo. Revil. Centro de vivienda. Quiero saber los planos. Realmente supervivencia modificada. Analiza la tecnología Axum y la biología proteana para generar planos alienígenas y biomodificaciones. Ok, sí. Entonces creo que sí nos va a hacer falta hacer el escáner nuevo para poder escanear toda la tecnología Axum y quizás con eso podamos descubrir algo que nos haga poder reparar el generador. Así que vamos a ver. Vamos a bajar por aquí. Esos bugs de iluminación espero que los arreglen en el futuro. No se ve nada, absolutamente nada. Bien, vamos una vez más de vuelta a base. Creo que definitivamente tendría que haberme hecho una base cercana porque la verdad hay mucha distancia. Y tiene pinta que para el futuro del juego el resto de biomas y cosas se van a generar alrededor de las cosas alienígenas. Y toda esta ruina con toda la historia. Vamos a seguir subiendo. Yo sigo la luz porque en estos momentos la verdad no veo nada. No sé ni dónde estoy. Ok, acá hay terreno. Vamos de vuelta a la base. Y vamos a craftear el escáner. Bien. Acabamos de llegar a la casa. La modificación está acá, tengo entendido. Acá, efectivamente. Necesito vidrio. Dos de vidrio. Ah, no, cristal esmaltado.
¿Puedo hacer dos de cristal esmaltado? Puedo hacer dos de cristal esmaltado. Perfecto. Y tenemos la modificación del escáner. Bioescáner. Uh. A ver, ¿me dará cosas nuevas si escaneo a los peces? Efectivamente. Bioescáner desbloqueado. O no me deja escanear nada nuevo. Por ejemplo, babosa de agua. Secreción de agua. Eso. O sea, tengo entendido que ahora puedo o sea, no modificar, sino escanear de nuevo hartas cosas. Hoy me atrapé aquí. ¿Qué es esto? Acá está la salida. No, no está la salida. Acá. Aquí. Ok. Vamos a ver al biolaboratorio a ver si hay algo nuevo. Biolaboratorio. Tengo que escanear al Leviatán. Ok. Esponja y garbueso y el verde eléctrico. Y eso me va a dar nuevas biomodificaciones. Vamos a escáner, mango, mordedor, colmudillo, planea espina, cabeza de bala, cangrejo de coral, cabeza de martillo. Ok. Segregación. Llena lentamente un paquete de agua al filtrar agua dulce de mar. Estas son las pasivas. Pero no entiendo cómo funciona. Bueno, sea como fuere, vamos a ver si hay, puedo hacer comida. Y vamos a hacer más puré de coral. Perfecto. Vamos a hacer un bloque de nutrientes y el resto vamos a hacer puré de coral. Pero para hacer puré de coral, tengo que sacar más de estos. Inventario lleno ya. Vamos a craftear más puré de coral. Puedo hacer dos. Algo de algo. Ok. Entonces vamos a guardar esto. Nos vamos a llevar los tres. Vamos a guardar los minerales. Entonces ese es para el momento. Tengo que llevar más agua. Y con esto estamos. Vamos a cambiar las pilas de esto, que ya están casi todas descargadas. Por alguna razón no están cargando las pilas, así que vamos a ponerlas de nuevo. Vamos a guardar esta todo acá. Y no tenemos pila de repuesto en estos momentos, así que nos vamos tal cual con todo lo que tenemos. Sí, definitivamente creo que no tengo más pilas por aquí. No, vamos a ver si carga alguna por lo menos. No tiene pinta que estén cargando. Esta sí está cargando, creo, la de acá. Sí, esta sí está cargando. Perfecto. Entonces vamos a esperar a que esta se llene al 100% las dos. Perfecto. Y nos llevamos estas dos pilas. Vamos a revisar antes de irnos nuevamente el almacenamiento. Paquete de agua filtrada. Agua filtrada biológicamente recubierta por una fina membrana de glicerina. Se puede perforar y exprimir o consumir entera. Aquí tenemos la sal.
Voy a dejar eso ahí. Eso tengo entendido que funciona cuando entro al agua, ¿no? No sé muy bien cómo genera la pasiva. No sé muy bien, la verdad. Ok, vamos a pegar un pequeño guardado y nos vamos nuevamente a la aventura. Así que otro viajecito más. No sé si escanear al Leviatán, la verdad. O sea, tengo curiosidad de escanearlo solo para saber si da algo decente. En este caso, si la modificación que nos va a dar valdría la pena o no. Pero por el momento, a lo que vamos, a las ruinas alienígenas y ver si nos queda algo más que hacer por este queridísimo mundo. Ya. En este momento el Leviatán ya está cerca. A esta altura nunca lo veo así. O por lo menos para este sector él nunca está. A no ser de que esté arriba. No. Ah, ya está. Hola. Creo que me detectó. De hecho, me detectó. Derecho, 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 derecho. Hola. Me burlo porque no me persigues. Se fue. Y se va solo. Mm, Bueno, adiós. A ver. Quiero ver si puedo escanear estas cosas. O puedo hacer algo más aquí con los escáneres. No. Bien. Entonces la misión que tenemos, no, como no puedo escanear esto, o quizás la torre, no, el observatorio ya está investigado. Ruinas alienígenas. Ok, vamos a seguir por acá, por las ruinas, y espero que haya algo interesante en las ruinas. No que hay una planta térmica, pero creo que ya la tengo, ¿no? Sí, la planta térmica ya la tengo. Uh, eso es nuevo. Eso es bastante interesante, la verdad. Ya, ahí hay algo. Pero antes de ir ahí, quiero ver si esto ya lo puedo escanear o simplemente no se puede escanear. No, esto tampoco. Ya. Entonces, vamos a ir a esto de acá y vamos a ver si aquí hay algo. No, es que acá no parece haber nada. Y esto no sé si se puede escanear tampoco. Aquí no se puede hacer nada. Yo no entiendo muy bien qué hacer en este momento. Quizás pueda hacer eso. Imitat Paul. Allá.
Siempre pierdo el tadpole. A ver, vamos a subir. Quizás esto aquí tenga algo interesante. Primero vamos a ver este sector. Aquí no se puede escanear nada. Y esto. Central eléctrica híbrida. Está un poco bugueado el ruido del tadpole, me acabo de dar cuenta. Pero nada que arruine la experiencia. Aquí hay algo, a ver. El titanio. Escanear central turbina eléctrica. Forensic simulations indicate the power Oh, plant was deliberately sabotaged. Repairs will require an enormous quantity of resources. 10 lingotes de titanio, 10 de estroncio y 10 lingotes de mangaleación. Wow. Wow, 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 wow. O sea, planos. A ver, dime por favor qué me sabe para poder ponerlo en la caja pequeña. Los cultivos. No, no sale. Ya. Los lingotes, los lingotes. Yo sé que los lingotes estaban por acá. Por lo menos voy a fijar los lingotes. No sé, lingote de titanio, mangaleación y el estroncio. Necesito 10 de esos. Y la mangaleación es carísimo. Es carísimo, ok. Bien, necesitamos 10 de cada lingote para venir aquí y tenemos que reparar la turbina. Así que tocó ir a buscar minerales. Yo creo que en estos momentos lo que voy a sacar más va a ser titanio. Porque en la mangaleación ya pide lingotes de titanio. Eso quiere decir que necesitamos 20 lingotes de titanio. Así que voy a ir a donde dice, y tenemos marcado aquí mucho titanio. Vamos a sacar suficiente titanio para hacer la mayoría de lingotes que se puedan. Sí, a ver, quiero probar aquí tomándolo en otra dirección esto. Si me impulsa igual o no. Me impulsa igual. Oh, qué genial. Qué genial esto. Creo que bastante épica la mecánica. Ok. Señor Titanio, con su permiso, inventario lleno ya. Entonces, vamos a guardar el titanio acá. Y ya tenemos el inventario lleno. Nos vamos. Me gustaría intentar la locura de escanear al Leviatán, pero no sé. Nos vamos por el lado nomás. Cuidado aquí con irse a la orilla, no queremos que nos pille el Void Leviathan. Bien. Vámonos de vuelta nuevamente a la base. Creo que vamos a poder hacer solo 10 lingotes, efectivamente, porque tenemos 33 de titanio. Me va a dar para hacer 10 lingotes.
Entonces yo creo que nos vamos a tener que hacer el chasis de carga. Y con el chasis de carga vamos a tener que farmear cada uno de los materiales que nos piden. Así que yo creo que vamos a llegar a base y vamos a planear hacer una central, primero no sé si una central térmica, que deberíamos tener por acá, la central térmica, los bioreactor. em, no pillo la central térmica. Ah, aquí está. Entonces tenemos la central térmica, hay que hacer el transmisor también y el minero. Entonces, voy a ver si esto de acá, el cultivo de Axium, se puede o plantar o se puede usar en los mineros. Si no, tendríamos que volver a este sector de acá al fondo. Así que habrá que ver. Estamos aquí ya en base. Así que vamos a dejar crafteando enseguida todos los lingotes de titanio. Perfecto. Entonces, lingotes de titanio. Vamos a hacer todos los lingotes de titanio que podamos. Aquí no sé cuánto estamos haciendo. 1, 2, 3, 4. Aquí estamos haciendo 5. Entonces acá debería ser otros 5. Cambiar receta. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Primero, guardar cosas. Hay que sacar el almacenamiento también de acá. Sacamos todo el titanio. Tenemos que ir a sacar plomo también. Y vamos a desacoplar el chasis aquí. Entonces vamos a salir. Y vamos a desacoplar aquí el chasis. Perfecto, que se quede ahí. Vamos a poner solo el tadpole. No, de hecho el tadpole también hay que sacarlo. Este lo vamos a dejar acá. Entonces, necesitamos 3 de vidrio esmaltado. Y nos falta esmalte. Esmalte y 3 estroncios. Entonces, vamos a dejar haciendo celestita ahí. Tenemos más cristal conductor. Ya, un momento. Mi duda entonces era, primero, no se puede montar con elementos en su inventario. Vamos a comprobar algo. Yo puedo poner este aquí, efectivamente. No, no se puede. Y esto yo no lo escaneé. Sí lo escaneé. Voy a suponer entonces... Tampoco. Estoy seguro que no se puede poner acá. No, no se puede poner. Ok. Celestita entonces. Y el siguiente va a ser la Atacamita. Necesitamos harta Atacamita. Le vamos a dejar Atacamita. Mangaleación. Bueno, tenemos aquí ya hartos lingotes de titanio. Así que vamos a guardar la mayoría de materiales. Tenemos que sacar solo esto y la comida. Vamos a dejar esto por fuera.
y este. Bueno, creo que definitivamente vamos a tener que volver a esta parte de abajo para sacar más troilita y necesitamos sacar el cultivo bacteriano. Sí, esto ya está listo, tenemos 12, entonces acá tenemos que hacer 5 y tendríamos que hacer acá 3. Creo que voy a hacer otro procesador. Titanio ácido leve, así que vamos a hacer efectivamente otro procesador. Lo vamos a poner acá. Y en este procesador vamos a empezar a hacer, yo creo, el estroncio. El estroncio, vamos a sacar uno, porque no recuerdo si teníamos acá, si puse celestita. Sí, acá sí puse celestita. Y este se demora 20 minutos. Bien, mientras eso se hace, tenemos que hacer cristal esmaltado. Eso quiere decir que necesitamos más esmalte. Entonces, renacuajo, ¿dónde lo tenemos? Acá tenemos el renacuajo. Vamos a tener que tomar el renacuajo. Y tenemos que ir a buscar más esmalte. Y también tenemos que ir a buscar eh, más atacambita y troilita. Así que vamos a ir escaneando aquí todo lo que podamos. Atacamita. Esto requiere titanio de la extracción. El cristal esmaltado era esmalte. Núcleo dedicado. Creo que tengo uno. Sí. Podría ir a sacar oro. Sí, vamos a ir a la zona teniente y vamos a ir a sacar oro. Vamos a ir por acá. Y vamos a ir a sacar oro. En caso de que tengamos que hacer la central eléctrica. Acá hay un poco de cuarzo. No lo niego. Vamos a llevarnos un poquito de cuarzo. Y no hay más. Dice que vi uno más de cuarzo. Acá está. Perfecto. Y por acá debería estar la bajada para ir a buscar oro. Bien, inventario lleno. Así que nos vamos a tener que ir. De vuelta a la base nuevamente. No sabría qué tantos materiales me faltan. Creo que lo que más me falta es troilita. Entonces, quizás podría pegar el viaje hacia esta zona tipo Lost River y sacar esta cosa bacteriana. Hacer el sacrificio de hacer el lingote de mangaleación y poder hacer otras centrales mineras y con eso generar más minerales. Ya tenemos los 20 lingotes de titanio al menos. Y por ejemplo, aquí me da para hacer
10 lingotes de mangaleación. Lo único que requiere es esto de acá, que es la troilita. Entonces, suponiendo que ya dejé Atacamita y más Celestita, voy a esperar a que se hagan. Voy a poner Troilita y más Celestita. O sea, acá tengo, de hecho tengo uno y uno ya. Por ejemplo, a ese le quedan 3 minutos y al otro le quedan 13 minutos. Entonces, por el momento, voy a ir a buscar más. Esto de acá. Creo que estaba por este sector, ¿no? Aquí. Los pentes. Vamos a sacar pentes. Tengo el inventario lleno ya. Voy a ponerme el constructor y quiero ver si puedo hacer otro constructor. Y en este de acá vamos a plantar pentes. Es que así no tengo que estar yendo a cada rato hacia el sector de allá. Acá y me alcanzará uno más. Debería alcanzarme uno más si lo amplío. Pero puse ese de ahí. No importa. Voy a buscar un poco más. Sin antes dejarlo todo acá. Tenemos los lingotes de titanio. No. Vamos a guardar los lingotes acá. Acá tenemos el esmalte, de hecho. Y quiero hacer... Cambiar receta. Biocombustible. Vamos a dejar haciendo más biocombustible. Acá tengo más troilita. No sé, vamos a llevarnos esta taquilla. Hola, amigo. Entonces, con la taquilla aquí vamos a sacar más pente. Vamos a hacer más biocombustible. Vamos a sacar todo lo que podamos. Perfecto, inventario lleno. Y sacamos el resto para llenarnos el inventario. Inventario lleno. Entonces volvemos. Dejamos haciendo biocombustible. Y estaba pensando en quizás ampliar un poco más la base para ir matando los tiempos. Más biocombustible. Debería poder guardar aquí estos pentes. Voy a plantar otra chirimoya. Ahí, perfecto. Ahí podemos sacar más. Y debería poder plantar otra, ¿no? Efectivamente. Vamos a plantar otra. Ahí tenemos 3 chirimoyas. Acá tenemos más pentes. Un poco de relajarnos un rato mientras eso de aquí se hace. Así no tenemos que estar todo el rato centrados en solo hacer lo de la historia. Igual la idea es relajarse un rato. En este caso, ver si podemos seguir construyendo la base, por ejemplo. Entonces vamos a sacar troilita. Y por aquí yo dejé guardado el esmalte. Acá, troilita y el esmalte. Lo siguiente que vamos a hacer. Sacamos más celestita.
Vamos a empezar a hacer la troilita que se demora 20 minutos. A este le quedan 10 minutos. Esto era la Atacamita. Entonces tenemos un poco más de Celestita. Pero aún así no lo quiero usar todo. Entonces vamos a dejarlo uno guardado. Oh, tiene física, ¿cierto? Ok. Mm, ampliemos la base para acá, de hecho. Quiero ampliar para allá un poco la base. No sé si me va a dejar. No, porque está la ventana aquí. Entonces, vamos a sacar esto. Uy, pequeño lag ahí. Vamos a subir. Vamos a empezar a ampliar la base. Ok, uno más. Que por alguna extraña razón, el, el construir me está produciendo un poco de bajones de FPS. Está bien. Vamos a dejar esta taquilla por acá. Con el vidrio. Pues ampliamos un poquito eso. Y tengo pensado mover esto para acá. Para ese sector. Quiere decir, ver si podemos ampliarlo un poco más para allá. Ahí. Y este para acá de nuevamente. Lo tiramos a este sector. De hecho, yo lo tiraría a la orilla. Este también lo tiramos a la orilla. Debería ser ahí, ¿no? ¿Dónde está la pantalla de...? Ah, aquí está la pantalla. Ahí. No, la pantalla está ahí. Esa es la pantalla. Ahora sí. Perfecto. Esto lo vamos a dejar ahí un poco esquinado. Y debería poder aquí hacer una ventanita para que se vean los bioreactores. Eso recupera un poco. Esta la vamos a hacer un poco más grande ahí. Perfecto. Ya, los lingotes de titanio ya están. La manga aleación solo puedo hacer 7. Tengo que esperar a la troilita. Entonces vamos a esperar a que se haga la tacamita. Y tengo que tirar en estos momentos. Tiraría otra de celestita y otra de troilita. Entonces por acá debería tener yo la otra troilita. Efectivamente. Entonces, cuando se termine eso, vamos a hacer las dos nuevas, que es la troilita y la celestita nuevamente. A este le faltan 6 minutos y a este le faltan 16. Bueno, viendo que igual a eso le falta harto rato, yo creo que lo vamos a dejar por acá. Yo creo que hubo buena progresión. Este capítulo estuvo bastante interesante, perdón. Em, descubrimos qué hay que hacer, cómo progresar en la historia, ya que yo no lo tenía muy claro. Desbloqueamos el nuevo escáner, que debo decir que es precioso, la verdad. Así que lo vamos a dejar por acá. Para el siguiente capítulo vamos a hacer la reparación ya de la turbina. Entonces vamos a ver si hacemos ya esa reparación, a ver si podemos progresar un poco más la historia. Y quizá ya estaremos llegando casi al final de esta serie de Subnautica en Early Access. Así que nos vemos en la siguiente. Te agradezco mucho si llegaste hasta esta parte del video y nos estamos viendo. Hasta luego.